Buenas noches, amada iglesia. Buenas noches, pastores Ángel Chaito Zamora. Bueno, como todos los jueves, vamos a empezar una nueva enseñanza. Le hemos puesto como título a esta enseñanza, Marcos de un discípulo. Y entender de cómo hacemos las cosas, como discípulos, como creyentes, como hijos de Dios. Y a veces preguntarnos, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Somos creyentes? Sí, todos somos creyentes, creemos en Dios. ¿Estamos haciendo las cosas de Dios? Es una pregunta para cada uno. ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos siendo discipulados? Por ahí la palabra de discípulo. ¿Somos mentoreados? ¿Somos cuidados? Porque el cuidado también significa un crecimiento en la palabra, un crecimiento espiritual. Y para eso tenemos que comenzar a enfocarnos. Que nosotros como iglesia, como miembros o parte de la iglesia, ¿en dónde estamos? ¿Estamos creciendo en la palabra? ¿Estamos cambiando actitudes o principios o valores que teníamos antes del mundo y nos estamos enfocando en los principios y valores de Dios? Esa es la gran pregunta. ¿En dónde estamos? Por eso, esta enseñanza, marco de un discípulo, uno de cada uno de nosotros, ¿cómo somos? Es como decir, analicémonos, hacernos una autocrítica. ¿Estamos avanzando a la manera que debemos avanzar mientras conocemos la palabra? ¿Estamos siendo obedientes a la palabra? Y es un asunto, como se dice, personal de cada uno de nosotros. Porque el discipulado o el discípulo va a tener, mientras va avanzando, más responsabilidad. Mientras más conocemos la palabra, vamos a tener más responsabilidad de hacer o ejecutar lo que dice la palabra, ser testimonio de vida. Y para eso vamos a empezar el discípulo. ¿Quiénes son discípulos? Y miren lo que dice acá, ¿no? Porque ¿cuál es el concepto de discípulo? Y lamentablemente hay muchos sinónimos de discípulo. Puede ser un aprendiz, puede ser uno que es enseñado, puede ser uno que es alumno, ¿no? Que va aprendiendo, poco a poco está siendo enseñado por un mentor, por un maestro, por el pastor, por un líder. ¿Y para qué? Para que haya un crecimiento en su manera de cada uno de nosotros de cómo debemos comportarnos. Tener esos principios de Dios, tener esos valores de Dios como discípulos. Un aprendizaje. Y enseñanzas atrás hablamos de ¿en qué silla estás? ¿En la silla del bebé? ¿En la silla del crecimiento? ¿En la silla de la reproducción? ¿En la silla que comienzas tú ya a dar o a hablar la palabra del Señor? ¿Te has estancado? ¿Estás estático? ¿O estás dinámico? Por eso el discípulo, ¿no? Y el discípulo aprende lo que el maestro dice. Claro, tiene que haber un maestro, uno que discipula a su discípulo, uno que le enseña. Y entre nosotros lo mejor es la palabra del Señor. Aprender lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, con nuestro verdadero llamado, a dónde nos quiere dirigir Dios. Por algo nos llamó, por algo congregamos,
por algo somos parte de esta iglesia. Y también de otras iglesias, también tienen su grey, su congregación, sus miembros, sus discípulos. Porque cada iglesia también tiene su llamado, su misión y su visión, y nosotros ya lo sabemos. Y entonces, ¿qué hace el discípulo? Hace lo que el maestro hace. Pero ojo, pero no necesariamente se convierte en que el maestro es. Pero ojo, otra cosita más. El discípulo puede pasar a maestro. Puede seguir tomando una responsabilidad y un liderazgo dentro de la iglesia, un ministerio, una célula, un creciendo en casa. Pero para eso tenemos que comenzar, como siempre decimos, comernos la palabra de Dios, la palabra que ya está escrita. Y acá viene, ¿no? Ahora entramos en el tema de un discípulo cristiano o un discipulado cristiano. ¿Y qué es lo que hace un discípulo cristiano? Un discípulo cristiano aprende lo que el maestro dice. ¿Y qué te dice tu maestro? ¿Qué te dice tu pastor? Porque si nosotros congregamos, si nosotros pertenecemos a una iglesia, si tenemos a un pastor y una pastora, tenemos que tener la visión y la misión de nuestra iglesia, la visión y la misión de los pastores, la misión y la visión de nuestro Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? Porque entonces nosotros decimos, yo soy discípulo y creo en Dios. Yo soy discípulo y creo en mi pastor. Yo soy discípulo y creo en Cristo. Así de simple. Pero si dices, creemos, entonces tenemos que ser responsables con lo que creemos. No solamente decirlo, sino que tenemos que actuar. El reino de Dios, nunca se olviden, es dinámico. Tenemos que actuar. ¿Qué más? Hace lo que el maestro hace. Mejor dicho, tu maestro, tu pastor, tu líder, te va a enseñar a hacer las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. Tenemos que aprender. Y el gran maestro, tu líder, tu pastor, te va a enseñar cómo te debes comportar, cómo debes hacer las cosas en tu casa, cómo debes hacer las cosas en tu ministerio, cómo debes ser un verdadero hijo de Dios. Mediante la palabra, claro. ¿No? Y finalmente, el discípulo se va a convertir en maestro. Claro, porque es una carrera, como dice, de postas. Por eso, ¿no? Sabemos que tiene que haber crecimiento de la palabra. Tiene que haber más obreros, tiene que haber más maestros para poder predicar la verdadera palabra de Dios. Cimentarnos en la palabra. Por eso es un seguimiento. Empezamos de cero y comenzamos a avanzar. Según nuestros dones, según nuestros talentos, vamos a ir avanzando. Porque Dios nos va a dar habilidades para escudriñar la palabra. Nos da herramientas, ya lo hemos hablado, para seguir desarrollando y seguir creciendo, para llegar a ese llamado, a ese propósito que Dios tiene con cada uno de sus discípulos. Un crecimiento espiritual. Un discípulo es uno que se somete a la influencia de otro cristiano para recibir vida. Miren, un discípulo es uno que se somete a la influencia de otro cristiano para recibir vida. Claro, la vida de Cristo, la vida de Jesús, es el testimonio vivo del Hijo de Dios. Influencia. Porque el líder tiene que influenciar. El maestro tiene que influenciar.
Los pastores tienen que influenciar. Tenemos que influenciar la palabra de Dios, porque baja de arriba, del cielo, hacia nosotros. Tenemos que comenzar, por eso digo, ser influenciados por nuestro liderazgo, para que los nuevos creyentes, ¿no? Para los nuevos discípulos, porque una cosa es nuevo creyente y otra cosa es nuevo discípulo. El discípulo ya tiene, como dice, la materia prima, ya tiene las herramientas y tiene que comenzar a crecer. El nuevo creyente lo va a recibir todo, para que también crezca y sea discípulo. Es un proceso que tenemos que llegar todos a ser esos buenos discípulos que quiere Dios, con ese verdadero llamado y con ese verdadero propósito. ¿Y qué más? No se trata solo de recibir información. Ojo, toda la semana recibimos información, ¿sí o no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Información, enseñanzas, información del mundo también por si acaso. Pero decimos información, ¿pero para qué? Para saber, pues, para saber qué hacer, para saber qué cosa hacer y cómo hacerlo. ¿Quieres que todo te vaya bien? ¿Quieres que te vaya mejor? Sé discipulado. O que te disipulen, que te den un buen consejo para que puedas caminar en ese camino ya trazado por Dios. Para poder quitar ese obstáculo que te pone el enemigo en tu diario vivir, en tu vida. Pero depende que seamos discipulados. Por eso el maestro, por eso los pastores, por eso el liderazgo. Seguir creciendo. Y no solamente es comunicación, ¿eh? Tiene que haber una buena comunicación. Hemos agregado esta palabra, buena comunicación, porque también puede haber una mala comunicación. Por eso tenemos que basarnos en la palabra. Doctrinas también, recibimos doctrinas, historias y datos. En estos tiempos, ¿no? Que todo es cibernético ya. Ya no es como antes, en mis tiempos, ¿no? Que tenía que ir a la biblioteca o entrar a Google para buscar las cosas ahora, ¿no? Más rápido. Que tenías antes que dibujar el mapa. Ahora no, ahora lo imprimes o lo fotocopias. Más rápido, ¿no? Pero así es. Comenzar la información y aprovechar los medios, aprovechar la informática. Es también un aprendizaje. Entonces, el discipulado es transferencia de vida que se comparte. El maestro, el líder, los pastores comparten esta información, esta doctrina, ¿no? Recursos, herramientas para que todos los que ya nos consideramos discípulos sigamos creciendo en la palabra, sigamos creciendo en responsabilidad. Y es otro tema. Sí, somos creyentes, pero ya es el tiempo de comenzar a ser discípulos, de comenzar en accionar, en hacer parte de la iglesia, parte de liderazgo, parte del servicio, parte de hacer obras. Y eso es lo que quiere el Señor, que haya un crecimiento en nuestra amada iglesia. Es el milagro del Espíritu Santo que permite que dos creyentes crezcan juntos en su caminar con el Señor. Miren que dos creyentes, claro, tienen que ir de la mano, pues. Se van a encontrar dos creyentes y uno va a comenzar a desarrollarse más que el otro, o viceversa, pero siempre tiene que ir de la mano, o sea, tiene que ser enseñados.
tienen que ser enseñados. Por eso es, como decir, una autocrítica en estos tiempos. 5 años tiene la iglesia. Misión Cristiana en nuestra casa. Eres parte de Misión Cristiana en nuestra casa. ¿En dónde estás? En Misión Cristiana en nuestra casa. ¿Nos quedamos en creyentes? ¿O estamos avanzando ya como discípulos? ¿O unos ya maestros? Otros teniendo liderazgo, ministerio, o siendo parte de un ministerio. Ver las cosas en estos tiempos, ¿no? Lo ves, si estás avanzando. Y ahí están los ministerios, pues. Tienes que ser parte de un ministerio. Tienes que ser parte de un creciendo en casa. Tenemos que alimentarnos. Por eso tenemos que comenzar a aprender principios, valores. Dejar esos viejos valores, esos viejos principios del mundo y comenzar a consolidarnos cada vez más en la palabra. Motivando a otros. Tratando lo que Dios quiere, tratar de salvar a todos los que se puede salvar. O mejor dicho, que entren al redil a escuchar su palabra. Por eso tenemos que seguir creciendo. Caminar juntos. Como siempre dijo el pastor, cuando empezó la iglesia, fuimos pocas familias, con la misma visión y visión. Y ahora somos más familia, pero todos tienen que estar inmiscuidos. Todos tienen que comenzar a leer la palabra, a entender sobre todo la palabra y accionar la palabra, con principios, con fundamentos, con valores que Dios nos ha implantado y nos quiere implantar a lo que nos falta. Pero ya depende de cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, comernos la palabra. Y hay que saber diferenciar en dónde estamos. Hay una palabra que muchos tienen en su mente o en su corazón. Temor, miedo, vergüenza. La palabra negativa. Y lamentablemente, y lo sabemos, ¿sí o no? Esas palabras son del enemigo. En el reino de Dios no es así. Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Sé responsable. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Y como decimos en Hombre Fuerte, nuestra palabra es nuestra garantía. Y ojo, es un proceso. Es un proceso. No va a ser fácil. No va a ser fácil dejar malos hábitos, malas costumbres, malos principios. Pero cuando uno se inmiscuye en la palabra del Señor, sí se puede. Por eso tenemos que enfocarnos, cada uno de nosotros, en dónde estamos. ¿No? Gozarnos. ¿No? Crecer. Una alegría inmensa a pesar de las circunstancias que tenemos a nuestro Padre Celestial, que Él vela por nosotros. Si Él vela por nosotros, Él nos cuida, nos da sus herramientas para ser cada vez mejores personas, entonces
tiene que haber crecimiento, pues. Tenemos que aprovechar todas esas herramientas. Y tenemos que comenzar, sobre todo los nuevos, a crecer, a ser parte ¿de qué? De la obra del Señor, en el servicio, ¿no? Por algo Dios nos dio pues esos talentos, esos dones, para aprovecharlos, esas herramientas en su palabra. Tenemos que comenzar a enfocarnos. El tiempo sigue avanzando y nosotros también tenemos que seguir avanzando en unidad, como iglesia. Que cada familia, que cada hermano, cada hermana crezca en la palabra, crezca en lo que dice el Señor, que sí creo, tiene que ser de verdad de corazón. Y eso también se practica. No solamente decirlo, no solo es emocionarte, porque cuando vengan las dificultades, ahí tenemos que vernos en quién nos apoyamos. Y miren, le voy a decir unas diferencias en esta primera parte, para terminar. Diferencias entre creyente y discípulo. Y miren que lo voy a hacer simple, ¿eh? El creyente espera panes y peces. Los que me entienden y los que van a entender, ese es el bebé espiritual. El llamado nuevo creyente, que por fe dice que sí, Cristo mi Señor y Salvador. ¿Se dan cuenta? ¿Y el discípulo qué cosa es? El discípulo es un pescador. Va a ir pescando, va a ir llamando, va a ir conversando en todas sus áreas, en su casa, con su familia, con sus amistades, en su trabajo, tratando de traerlo al reino de Dios. No digo a la iglesia, sino al reino de Dios, a su palabra. Esa es la diferencia. Otra más. El creyente lucha por crecer. Así es. Todo bebé espiritual va a empezar con el ABC de los fundamentos, con la papilla. ¿No? Pero el discípulo lucha para reproducirse. ¿Se dan cuenta? El discípulo se tiene que multiplicar. Cada ministerio tiene que crecer. El ministerio de matrimonios, el ministerio de hombres, el ministerio de mujeres, el ministerio de jóvenes y el ministerio de los más peques, de los niños. Un crecimiento. Pero para eso necesitamos discípulos. Para eso necesitamos líderes que sean responsables en sus áreas o en sus ministerios, para seguir creciendo. Otra diferencia más. El creyente se gana. ¿No? Por eso el esfuerzo del discípulo, ¿no? Del pescador, se gana. El discípulo se hace. El discípulo tiene que comenzar a caminar con un maestro, con un líder, que lo va a llevar a desarrollarse, a crecer. Otra diferencia más. El creyente depende de la leche espiritual para sobrevivir. El discípulo está crecido y maduro, listo para servir. Listo para servir. ¿Y estamos listos? Ojo, al Señor no le interesa la cantidad, le interesa la calidad de corazón de cada uno de nosotros, en ser parte del servicio. Que seas maduro,
que seas responsable, que te conectes, que escuches la palabra, que no solamente es dame, 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 sino dar, dar y dar. Eso es lo que quiere Dios, un crecimiento cada vez mayor. Otra diferencia más, el creyente entrega parte de sus ganancias. Voy a repetir, el creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega su vida. ¿Se dan cuenta? El creyente entrega parte de sus ganancias, y no es así. A veces el creyente piensa que dando va a ser más favorecido, y así no es. Todo lo contrario del discípulo. El discípulo va a entregar su vida por ese nuevo creyente, esa nueva persona. El discípulo va a tratar por todos los medios de que se siga conectando. Claro, algunos no harán caso, pero tu labor es seguir insistiendo. El creyente cae en la rutina, el círculo vicioso. Dame, 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 necesito, 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 y no crece. El discípulo es un revolucionario. Claro, pues, el discípulo se le va a ingeniar en todas sus áreas en seguir creciendo. Ojo, cuando digo revolucionario, es de revolución, de inventiva, de ser proactivo, de cómo llegar a hacer lo que Dios quiere en su vida, llevar su palabra, el Señor, por todos lados. Revolucionario. No es quieto, dinámico. Otra diferencia más, el creyente busca que le animen. Me imagino los días viernes en consejería pastoral. Y no me quiero imaginar cómo están los pastores en consejería. ¿No? Que lo animen. Y lo bueno es que los pastores lo animan, te dan soluciones, y el problema es que no haces caso. Es otro círculo vicioso. Quieres escuchar que los pastores te digan siempre que tú tienes la razón, y no es así. Te dan un buen consejo y no haces caso. Pero el discípulo procura animar. Todo discípulo de Dios procura animar. Los pastores te animan. Sigue adelante. Te animan mediante la palabra. Tu líder te anima. El problema es que a veces no se dejan animar. No quieren crecer. Otra diferencia más. El creyente espera que le asignen tareas. Espera que le asignen tareas. El discípulo no. El discípulo está siempre listo para asumir no tareas, sino responsabilidades. Responsabilidades. Porque el discípulo, cuando tiene una responsabilidad, valga la redundancia, tiene que ser responsable de lo que se le encomienda. Los líderes que son discípulos de Dios tienen una responsabilidad. Los ministerios tienen una responsabilidad. Todo ministerio, todo liderazgo tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? De que su ministerio o su liderazgo siga caminando. Mejor dicho, siga creciendo.
siga creciendo, porque eso es lo que quiere Dios, la extensión de su reino. Parte fundamental, lo que tiene que ser un discípulo de Dios. Y lo que suele pasar, el creyente murmura y reclama. Murmura y reclama. ¿No? El discípulo, ¿qué hace? Obedece y se niega a sí mismo. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. También cíclico, lamentablemente. Cuando vienen las bendiciones a la iglesia, las bendiciones de la iglesia se comparten. Y grande es Dios que no solamente es para la iglesia, también nos da los recursos para llevar a otras iglesias hermanas. O albergues. ¿Se dan cuenta? El creyente para servir depende de las circunstancias. El creyente para servir depende de las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Bueno, voy a tener una tajada para mí. Me van a promover. Voy a tener autoridad sin responsabilidad. Y así no es. ¿Por qué? Porque el discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. Todo lo contrario. Aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. Y esta palabrita que la vengo compartiendo. Organízate. Planifica. Mejora tu tiempo. No te digo tiempo de calidad, sino tu tiempo. Todo tu tiempo mejora. Y vas a ver que esas circunstancias van a ir mejorando como discípulo. En su tiempo. Priorizando las cosas. Una diferencia más. Y ahí nos quedamos. Continuamos el próximo jueves. El creyente reclama que le visiten. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. En estos tiempos está la tecnología, ¿sí o no? Está el gran celular, están las redes, ¿no? El WhatsApp, ¿no? En estos tiempos, una llamadita, 2 llamaditas, 3 llamaditas, o si tienes un grupo en el WhatsApp, reunión a las 9 de la noche, hombres fuertes. Y hay una lista en el WhatsApp de quienes son miembros de hombres fuertes. Sí, claro. Trabajo. Llego cansado, llego malhumorado, que mejor no me conecto, ¿no? Por eso, pues, el anterior, el creyente depende de las circunstancias. Ah, no me ven. Hay que estar listo, por eso hay que mejorar los tiempos. Por eso hay un horario, ¿sí o no? Horario para conectarnos, claro. A veces no se va a poder. Pero la cosa es, ¿te comunicas que no puedes? Vuelvo a decir la misma pregunta. Para todos, incluyéndome. ¿En dónde estás? ¿En dónde estamos? ¿Nos hemos quedado en creyentes o ya somos discípulos? Es hacerse una autocrítica. ¿Quieres mejorar? ¿Quieres que la vida sea como Dios manda, a pesar de las circunstancias?
Analicemos dónde estamos. En este momento analicemos dónde estamos. Estamos avanzando. La cosa es una decisión de cada uno de nosotros. Seguir siendo discípulos dinámicos o quedarnos en creyentes estáticos. Depende de cada uno de nosotros.